Vamos a dar inicio al segundo bloque del día de hoy, el cual va a abordar el tema responsabilidad de las instituciones arbitrales y los árbitros. Ya hemos visto en el primer bloque un interesante debate respecto a la responsabilidad de los árbitros para con las partes, en la medida que hemos tratado los supuestos de conflicto de interés y cómo aquellos que realmente constituyen un verdadero conflicto de intereses pues generan esta vulneración a la confianza que las partes depositan en los árbitros para resolver sus controversias. Ahora vamos a analizar esta misma cuestión, pero desde el punto de vista ya no del actor principal del arbitraje, que es el árbitro, sino desde los actores secundarios, por denominarlos de algún modo, pero no por ser secundarios menos importantes que los propios árbitros muchas veces. Y son justamente las instituciones arbitrales, y también vamos a dar algunas pautas sobre el rol de los secretarios arbitrales dentro del manejo de las actuaciones arbitrales, y todo esto lo vamos a engarzar, estas vinculaciones, con el actor principal, que son los árbitros, como ya lo manifesté hace algún momento. Entonces, este bloque tiene como principal finalidad analizar de una manera bastante profunda todos los posibles vínculos y supuestos de responsabilidad civil que podrían originarse para la institución arbitral, para los árbitros y para los secretarios arbitrales, y también todos los supuestos que podrían hablar o generar una responsabilidad vicaria, quizás una responsabilidad compartida entre todos estos actores respecto a el cumplimiento de alguna obligación en la administración del arbitraje para con las partes. Asimismo, también vamos a diferenciar estos escenarios de responsabilidad dentro de lo que podría ocurrir en un arbitraje institucional, donde, como sabemos, está la presencia de una institución arbitral como característica esencial, y también lo que podría ocurrir en un arbitraje ad hoc, como la ausencia o no presencia de esta institución arbitral hace que los matices de responsabilidad quizás sean más severos para el lado de los árbitros o para el lado del secretario arbitral, o cómo se configuran los supuestos fuera del ámbito de la institución arbitral. Entonces, este distinguido bloque va a abordar todos esos temas y vamos a proceder a continuación a presentar a cada uno de los miembros de este bloque. Sí, buenas noches. Antes de dar inicio propiamente a este segundo bloque, cedo la palabra unos minutos al doctor Jorge Chacón, quien tiene un anuncio importante que hacernos. Tiempo. En la silla les pusimos un brochure sobre el Congreso nuestro en Costa Rica. Nada más quería reiterarles que los esperamos con los brazos abiertos. Es un proceso que iniciamos hace 5 años de manos de juristas peruanos, por cierto. Es un país al que allá en Costa Rica lo vemos con un profundo respeto y cariño. De hecho, todos los años nos acompaña una fuerza peruana de unos 15, 20 peruanos. Esperamos que este año no sea la excepción. Hacer una referencia muy pequeñita, en el programa dentro viene una agencia, tenemos una agencia oficial, le voy a decir por qué es el tema. La idea es, este año estamos tratando de hacer variantes, porque en esto el que no improvisa se muere. La idea es hacer un evento paralelo para acompañantes, no solamente para acompañantes, sino panelistas y participantes en el Congreso, para que puedan tener un horario y además de participar académicamente, pues se den la oportunidad de conocer mi país. La agencia de viajes se llama WICOL. Les voy a decir, eso no es casual, ya que mi compañero hizo referencia al tema de las historias, yo les voy a contar otra muy pequeñita. En Costa Rica tenemos un grupo aborigen que son los bribri. Resulta que los bribri en mitología tienen la creencia de que el ser humano tiene 2 almas. Una es la que te acompaña de día, te hace el trabajo, te cuida, qué sé yo. Al llegar la noche esa alma está muy cansada y se va a acostar, y entra a funcionar la otra alma, que es el huícol. El huícol es el que te susurra los sueños. Pero ojo, no es solamente susurrarte los sueños, el huícol tiene que cuidar que esos sueños se cumplan. Entonces, lo que les queremos pedir es que nos dejen ser el huícol de ustedes, realizar el sueño, que tengan unos estupendos días en Costa Rica. Les reitero, los vamos a recibir con los brazos abiertos, y además que al final de esos 3 días o 4 días que vamos a estar, veamos cumplido el sueño de una institución del arbitraje más fortalecida y empoderada. Los esperamos en Costa Rica en febrero de 2014. Muchas gracias. Yo solo quiero añadir que vale la pena. El año pasado estuve ahí, este año estaré nuevamente. Bueno, ahora sí,
Vamos a presentar a los distinguidos abogados que nos acompañan esta noche. Tenemos como moderadora a la doctora Silvia Rodríguez. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente se desempeña como secretaria general del Centro de Arbitraje de la Católica. Tenemos también al doctor Leiser León, quien es doctor en Derecho por la Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa, Italia, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asociado senior del Estudio Ferrero y árbitro del Centro de Arbitraje de la Católica. Nos acompaña también el doctor Víctor Madrid. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de la Facultad de Derecho de dicha Casa de Estudios y árbitro en el Centro de Arbitraje de la Católica. Contamos con la presencia también del doctor Jorge Chacón, que nos acompaña desde Costa Rica. Él cuenta con un MBA por la Universidad de Georgetown, es abogado por la Universidad de Costa Rica, socio del CJA Abogados y árbitro internacional. Finalmente contamos con la presencia del doctor Daniel Pose, desde Colombia. Él es abogado por la Universidad Javeriana, socio del Pose Herrera Ruiz y árbitro internacional. A todos ellos recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Invitamos a la doctora Silvia Rodríguez, quien va a moderar esta mesa. A que pase, por favor. Buenas noches. Creo que vamos a cambiar un poco la metodología esta vez. La persona que va a moderar, que soy yo, voy a estar aquí en este podio y vamos a escuchar acá los panelistas, quienes nos van a hablar de las experiencias que ellos puedan tienen, o disertar de lo que piensan sobre este tema, que en realidad es un tema tabú. Comentábamos hace un momento con Jorge que en Costa Rica prefieren no hablar del tema de la responsabilidad de las instituciones arbitrales ni de los árbitros, y creo que también aquí en nuestro país está cundiendo yo llamaría defecto. Yo les doy la bienvenida a ellos y también obviamente a nuestros expositores nacionales, a Leiser, a Víctor, que han asumido este reto. Este tema es un reto para mí, valiente, sinceramente, para poder hablar de algo que está inexplorado, que recién va a marcar pautas tanto para las partes como para los propios árbitros. Yo creo que la ignorancia es lo peor que puede ocurrir en una sociedad. La ignorancia en un sistema arbitral es aún peor, porque no saben ni los árbitros ni las partes a qué se deben sujetar. Sabemos y entiendo que han estado hablando en el primer bloque sobre la importancia del árbitro, sobre la importancia de no tener esos conflictos de interés. El árbitro es alguien primordial, hay que saber escoger al árbitro. El árbitro tiene que saber que puede responder a las expectativas de las partes y por lo tanto tiene tanto deberes como derechos. Las partes también tienen los deberes y derechos que deben tener en cada uno de los procesos. Hay un artículo, el 32 de la Ley de Arbitraje, muy poco explicado, muy poco explorado, muy poco estudiado. Y claro, la idea en este panel es precisamente hablar de este artículo y de otros más. Y obviamente nuestros expositores internacionales nos hablarán además de las experiencias que tienen en sus respectivos países o de repente de lo que pueden saber en otros países, ¿no? Yo, bueno, sin más, quiero dejarles ahorita a Jorge una pregunta para empezar a tocar ya el tema en sí. Posteriormente hablarán los demás expositores, panelistas, sobre lo que Jorge ha conversado y así daremos la palabra sucesivamente. Al final del bloque esperaremos las preguntas de ustedes. Por favor, anímense. La idea es hacer algo interactivo. Las preguntas van a ser con un micrófono inalámbrico. Les daremos el tiempo oportuno para que los expositores puedan responderles. Jorge, buenas noches. Quería preguntarte... ahora ya hablando de este tema de responsabilidad, ¿cuáles son las principales posiciones a nivel internacional en el tema de responsabilidad de árbitros e instituciones? ¿Cuáles son las implicancias prácticas de asumir cada una de esas posiciones? Bueno, buenas noches.
Silvia, antes de empezar, sí quiero agradecer pues, los agradecimientos de rigor a los organizadores el haber pensado en un servidor y darme la oportunidad para venir aquí a estar con ustedes, muy en especial a César, se lo agradezco montones, que nos dio una excusa de excepción para estar aquí en este bello país visitando un montón de amigos muy queridos, como si necesitáramos una excusa, ¿verdad? Pero de todas maneras, gracias a todos y sobre todo los que están acá por el voto de confianza, qué manera, están en la trinchera, vamos a tratar de que valga la pena el rato. Bueno, en cuanto a la pregunta, hace un año, en el marco del 7º Congreso del Club de Español del Arbitraje, me tocó a mí hablar sobre el tema de neutralidad y decía un colega que estaba en ese momento que mirado con frialdad, lo que en el arbitraje lo que hacen las partes es tomarse un riesgo, simple y llanamente. Renuncian a la jurisdicción ordinaria, aquellas que deriva a los órganos estatales y dan la solución de un problema, de un conflicto a terceros, que son denominados árbitros. Es un acto de fe. Vos vas donde 3 tipos apostando al expertise de estos, a que van a tener tiempo para escucharte, a que vas a ser tratado con justicia, y como hablábamos ahora con Víctor, y con la esperanza de que al final, independientemente del resultado, te va a quedar el sabor de que te pusieron atención, por lo menos fuiste escuchado. Y eso es en esencia el arbitraje. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Bueno, se traduce en que en la base del arbitraje lo que hay es confianza. Ese es el pilar que sostiene el arbitraje. Ahora, ¿qué sucede cuando las partes se ven defraudadas en la confianza que han dado a los árbitros? Porque la experiencia, y eso lo viene enseñando la institución conforme se desarrolla y crece, entre más complicados se hacen los arbitrajes, entre más dinero va a estar involucrado, y entre ese abogado y los árbitros. Y básicamente hay 2 escuelas, por supuesto, hay un montón de corrientes de tipo ecléctico, pero en realidad el pastel está partido en 2 partes, con variables para un lado y para el otro. Una es la escuela contractualista, que parte de la base que el arbitraje es equivalente a un contrato privado. Es una manifestación más de la soberanía y el poder de disposición de las partes sobre las relaciones jurídicas. Esta acentúa definitivamente el tema de responsabilidad del árbitro frente a las partes. En este contexto, dice esta teoría, surge de una relación contractual entre el árbitro y esta parte. Los términos del contrato pueden venir enunciados en el compromiso arbitral, en las leyes de la institución que va a administrar el arbitraje, en las condiciones de nombramiento del árbitro, inclusive en las mismas condiciones que vienen impuestas por la misma ley en cuanto a la obligación del árbitro de cumplir con ciertos principios rectores de justicia, trato igualitario a las partes, etcétera, etcétera. Y este enfoque contractualista, en ese estamos metidos en el canasto peruanos, costarricenses, españoles, básicamente los latinoamericanos, todos los que nos conocemos como derecho continental, con las variables, les repito, de teorías eclécticas en que somos contractualistas, pero reconocemos cierta jurisdiccionalidad de los árbitros, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que te están diciendo, si sos árbitro viejo, yo tengo un contrato con vos, así que cuidado, porque vas a tener que responder por eso. En la acera de enfrente tenemos la teoría, la teoría del estatus, o teoría jurisdiccional, o teoría procesal, llámela como quieran. Esta lo que hace es que pone el acento, al contrario, en el elemento jurisdiccional o procesal del arbitraje. ¿Qué significa? Que se parte de la base. Primero que todo, la mayoría de las corrientes que están metidas dentro de esta teoría jurisdiccional o teoría del estatus son los países que se encuentran en el common law, donde está Estados Unidos, donde se encuentra Inglaterra, etcétera, donde se encuentra Australia, y parten de la base de que lo que hay en el fondo del arbitraje es una naturaleza de tipo judicial, que la función del árbitro es asimilable al que se le conferiría un juez común, y que por lo tanto, al cumplir una función cuasi judicial, eso le da un estatus, y que en virtud de ese estatus se le debe asimilar al mismo trato que se le da a los jueces. Por lo tanto, se les da una inmunidad casi ilimitada. Debo hacer el comentario que en Estados Unidos, paradójicamente, donde ahí demandan por todo y a todos, es el país que más inmunidad concede a las instituciones arbitrales y a los árbitros, precisamente porque los asimilan a un juez y le dicen, no, tranquilo chiquito, vos sos juez y por lo tanto
estás libre de todo culpa y pecado, porque ellos dicen, si no se hace así, vienen el mar de demandas, entonces no pueden entenderlo de otra manera. Y esto se hace sobre todo sobre la base de salvaguardar la independencia. Recuerden que en Estados Unidos se trabaja bajo el espíritu de que ahí tiene que estar asegurado todo el mundo contra todo y contra todos. Entonces, si se abriera la puerta de que un árbitro pueda ser demandado, entonces, o sea, ¿a dónde llegamos? Entonces se le dice, no, usted se la asimila para los efectos de responsabilidad a un juez, y dentro de esta teoría, les repito, hay sus bemoles también, pero básicamente, como les repito, es donde se da mayor inmunidad a los árbitros. Y esta postura, precisamente, la de la jurisdiccional, es una que se ha incorporado a las instituciones, no solamente para efectos de los árbitros, y tenemos centros de arbitraje tan importantes como el de la CCI o como el de la London Court, la LCIA, que adoptaron normas que buscan precisamente blindarse. Yo creo que inclusive no solamente en estas centros de arbitraje internacional en nuestros países, por lo menos en Costa Rica, los centros de arbitraje tienen normas muy específicas que dicen el centro no asume responsabilidades de ningún tipo y a otra baile con esa canción, ¿verdad? Yo no asumo responsabilidad, yo te administro eso, pero que conste. Si vinís aquí, desde ahora entendamos que yo no tengo responsabilidad de ningún tipo. Bueno, y en el sistema del common law, claro, esta inmunidad también aplica no solamente por términos de que las instituciones tratan de blindarse, sino porque ellos dicen es que esa inmunidad que se da a las instituciones nace como un resultado natural de que se le dé al árbitro. ¿Por qué? Porque si yo a este señor que es árbitro le doy inmunidad, pero no le doy a la institución que está administrando el arbitraje, no tendría sentido. O sea, desde el momento que se la tiene, entonces la tengo que dar a la institución para blindar a toda la institución arbitral, porque si no se le van a él, se le van a ir al cuerpo, a la institución. Entonces ellos la dan para los dos. Lo que ha sucedido es que bueno, les comentaba de que como regla general, a nivel nacional e internacional, todas las instituciones que administran arbitraje se tratan de blindar. Artículo 20 de CIADI, artículo 66 de la ley de los Países Bajos. Me imagino que en las instituciones peruanas, como ocurre en las costarricenses, ocurre exactamente lo mismo. Debe haber una norma en concreto, no sé cuál es en el caso del centro de ustedes, pero debe haber una donde se advierte a la parte que por recurrir al centro, el centro renuncia a cualquier tipo de responsabilidad, es lo lógico. Sin embargo, el problema es que se ha dado un movimiento contrario a esto, y por más que las instituciones estén tratando de blindar, es lo que les estaba diciendo yo, es un problema de dinero, es un problema de realidad. Los juicios cada vez son más altos, los montos que se discuten son cada vez más importantes y alguien va a reclamar. Y en el caso de la CCI, un caso típico es el artículo 34 que tenía la CCI, que en su caso decía, ante el antiguo reglamento decía exoneración de responsabilidad. Ni los árbitros, ni la Corte o sus miembros, ni la CCI o sus empleados, ni los comités nacionales de la CCI serán responsables frente a la persona alguna de hechos, actos u omisiones relacionados con el arbitraje. Eso decía el antiguo artículo 34 de la CCI. Hasta que llegó la Corte de Apelaciones de París en el año 2009 y dijo, momento, ¿cómo? No, espérate. Uno, existe una clara relación contractual de las partes, de la administración del arbitraje entre la CCI y las partes. Dos, esa relación se rige por el derecho francés. Y tres, el artículo 34, para los efectos de un caso en particular, claro, hubo sus bemoles en el caso que tendríamos que conocer, pero al final lo importante de esto es que a las partes le dicen, no, a la Corte le dijeron en ese momento, no, un momentito, si se actuó con negligencia, si se actuó bajo esas, usted responde. Y cambia, y en este momento la CCI lo que dice, en el nuevo reglamento, lo que dice es, los árbitros, cualquier persona nombrada por el tribunal arbitral, el árbitro de emergencia o la Corte y sus miembros, la CCI, sus empleados y los comités nacionales y grupos de la CCI, sus empleados y representantes no serán responsables frente a persona alguna por hechos, actos o omisiones relacionados con el arbitraje, excepto en la medida en que dicha limitación de responsabilidad sea prohibida por la ley aplicable. O sea, ya se reconoce, al igual que se hace inclusive en la teoría jurisdiccional, que a pesar de que hay una absoluta inmunidad, en el caso norteamericano, en el caso de dolo, colusión o negligencia grave, los gringos, y perdónenme que use el término para los hermanos del norte, pero ellos dicen, no, en esos tres casos, viejo, cuidado, porque vas a tener que ver cómo respondes. Conclusión, para ir aterrizando el tema. El reglamento de la IVA para árbitros internacionales, de 1987, establece que en principio a los árbitros internacionales se les debe conceder inmunidad. Eso es lo que la IVA, la International Bar Association, recomienda. Y dice, salvo casos extremos de incumplimiento intencional o imprudente de sus obligaciones.
A la fecha, hay una cosa cierta, no existen reglas uniformes respecto a los árbitros, quienes deberán medir el resultado o las posibilidades de la responsabilidad con la que van a sufrir en base a la legislación vigente en la sede del arbitraje. Entonces eso va a jugar. No es lo mismo que se haga con leyes norteamericanas a que se haga con leyes peruanas, porque van a aplicar los reglamentos y leyes peruanas. Yo, como dijo Silvia, estábamos hablando de chacorrillos, yo les decía, en Costa Rica lo que te dicen cuando empezamos a hablar de responsabilidad, no alborote panales, déjelo quietico. Porque sencillamente estamos haciendo lo del avestruz. Nadie quiere hablar del tema porque es una caja de Pandora. Y se va a abrir. Lo que yo soy de la posición que al contrario, más bien hay que hablarlo para fijar lineamientos, para evitar terrorismo jurídico contra las instituciones y contra los mismos árbitros. Y yo me sumo a los que estamos más inquietos por el tema y traigo más les voy a jugar sucio, le voy a dar vuelta a la cosa. Yo les traigo más preguntas que respuestas. Por ejemplo, si asumimos de que estamos bajo la teoría contractualista y hay responsabilidad, tendríamos que ir a la responsabilidad extracontractual. Aplicaría un periodo de prescripción de ¿qué? 4 años, aquí, no sé. Pero si nos vamos a la contractualista, que es el caso costarricense, habría que irse a las teorías generales de responsabilidad contractual. En el caso nuestro costarricense, y creo que es el caso peruano, nos vamos a ir a 10 años, mis queridos amigos. Ojo las implicaciones. Significa que yo, árbitro, voy a tener una espada de Damocles de 10 años sobre mi cabeza, esperando que algún atarantado se le meta el agua y decida, porque puede pasar. Y otra pregunta, y creo que Perú estamos en la misma línea de pensamiento. Luego, preguntas como, no solamente el plazo de prescripción, ¿qué pasa cuando hay varios árbitros? ¿Habría solidaridad? Entiendo que alguno de los compañeros traía un punto muy concreto al respecto de eso. Yo por lo menos no conozco ningún caso, pero ¿habría solidaridad si un tribunal arbitral actuó desastrosamente? ¿Sería suficiente un voto salvado para decir, no, mira, estos dos locos fueron, yo a mí no me vuelvan ni a ver? O si yo no doy el voto salvado, ¿me voy con ellos en el bus? Otra cosa, ¿deberían los árbitros devolver los honorarios por arbitrajes laudados de manera irresponsable y mediocre? ¿Soluciona esto algo? En el caso de instituciones, en Costa Rica tenemos instituciones que por reglamento son las que nominan. Ellas dicen, si es institucional, yo te pongo los 3 árbitros. ¿Eso hace que la institución sea solidariamente responsable? ¿La amarra desde ese punto? Pregunto. Yo creo, vean, tendríamos que consensuar varias cosas. Por ejemplo, ya las tiré como para ir calentando el ambiente. Yo sí creo, y le comentaba también a Silvia y a Víctor y a Daniel, que yo tengo un doble sombrero. Yo soy árbitro, pero me encanta litigar. Eso sería objeto de todo un congreso. Si es conveniente o no es conveniente. Yo tengo posición, ya se los voy a decir. Yo creo que eso adecenta. A mí me ha ayudado mucho, porque no hay nada peor que estar uno como árbitro y uno decía, yo me habré portado como ese idiota, qué espanto. Y creo que te adecenta, te vuelve más ponderado, te ayuda a madurar. Yo sí creo que ayuda. Y entonces por eso tengo que ser muy cuidadoso con las posiciones que asumo. Pero en temas de responsabilidad, lo digo como litigante. Por Dios, señores, no puede ser que a un tribunal dicte fuera de plazo. Me parece que eso no hay vuelta de hoja. Debería de responder por eso. O un laudo dictado con evidente y absoluta mediocridad. Yo creo que los árbitros debieran de responder. O un arbitraje dictado con violación a principios básicos como independencia e imparcialidad. Ahora, ¿qué hace la institución que designó a los árbitros? ¿Yo los podría agarrar por el pescuezo a la institución también, sí o no? No sé, les repito, eso depende de la posición que tomemos, pero vayan pensándolas, porque me parece que yo quiero llevarme por lo menos algunas ideas hoy. Sí, claro. Muchas gracias. Con el tiempo ya me quedan algunas ideas en el tema de las preguntas que has hecho sobre la solidaridad, el tema de si estamos esperando que sean 10 años para que prescriba, si estamos hablando del tema de responsabilidad contractual, si se deben devolver los honorarios. Y a mí me gustaría en todo caso que los copanelistas nos digan, de repente utilicen una de esas preguntas y la puedan responder, las que más le agraden, en 2 minutos, eso sí, por favor. Daniel. Bueno, yo no sé si aplicar la teoría de la responsabilidad del pescuezo, Jorge. Entonces, para responderla, yo creo que
Yo quisiera hacer algún comentario, Silvia, sobre lo que comentaba Jorge, y es partir de un principio general, y es que uno no puede partir del supuesto de que haya personas que actúen en el mundo del derecho sin responsabilidad. O sea, uno mira, presidente de la República tiene responsabilidad, un magistrado de la Corte Suprema, Corte Constitucional, miembros del Congreso, todo el mundo tiene responsabilidad. Entonces, ¿de dónde a cuándo puede uno concluir que los árbitros son unos seres extraterrestres libres de responsabilidad? De manera que, o con un régimen de responsabilidad especial, que es la teoría de la responsabilidad del pescuezo, que Jorge no me la vas a aplicar aquí, que estás al lado mío. De manera que la pregunta no es si tienen o no tienen responsabilidad, sino cuándo la tienen, en qué eventos la tienen. Y ahí pues, haciendo énfasis en la historia que relata Jorge, pues si bien ha migrado el tema del estatus y de la teoría contractual, la verdad es que en el mundo hoy en día, en Estados Unidos mismo ha ido evolucionando allá, Inglaterra claramente, Francia, Italia, Colombia ha llegado a la teoría de la responsabilidad contractual, y por eso es que sistemáticamente encuentra uno en los reglamentos, que es la fuente de las obligaciones de ese contrato, hoy en día unas cláusulas de limitación de responsabilidad y no de declaración de exoneración de responsabilidad, como que es de donde venía. El reglamento de la CCI, que es al que se acude en el arbitraje internacional con frecuencia como referente, una de las modificaciones que introduce es porque precisamente la Corte de Casación francesa, sentencia que citas, y además que no es aislada, sino es reiterada, entre otras cosas a raíz de que los tribunales de instancia franceses están condenando por responsabilidad, y es la Corte de Casación la que viene corrigiendo esas posiciones y diciendo no hay responsabilidad por ausencia de prueba del dolo o de la culpa grave, pero no por inexistencia de responsabilidad en general. Es por esa razón que los reglamentos empiezan a introducir ya cláusulas limitativas de responsabilidad, a la luz sencillamente de la teoría general de las obligaciones, y es que en un contrato se puede establecer un límite de responsabilidad la tautología, el límite de ese límite es que por la limitación de la responsabilidad no se puede eximir el dolo o la culpa grave. De manera que yo haría ese comentario inicial, Silvia, y es que yo creo que claramente estamos en un escenario de responsabilidad contractual. Ok, gracias. Ahora entonces, Víctor, a ver, breve por favor, para poder avanzar. Quizás para seguir el hilo, comentando lo que mencionaba Daniel, efectivamente, de cara al tema de la responsabilidad de los árbitros, siguiendo básicamente lo que se está comentando, yo opinaría de que efectivamente analizar cómo se han venido, digamos, gestando los modelos de leyes arbitrales en relación a este punto es un asunto complejo. Definitivamente en Perú hay una influencia contractualista muy marcada, pero sin embargo, y a partir de algunas decisiones del tribunal, digamos, se ha venido gestando ya toda una línea más bien jurisdiccional y pública por el estatus jurisdiccional que la misma Constitución le concede al arbitraje. Nosotros tenemos una norma que tiene algunas pautas de responsabilidad de pronto no tan marcadas, pero coinciden que definitivamente el estándar se acerca a establecer en las normas cláusulas que limitan o de alguna manera especifican las situaciones que van a generar responsabilidad, ubicándolas, como en este caso peruano, en el caso del dolo o la culpa, ¿no? Más bien yo quería, siguiendo esa línea, hacer alguna precisión. Queda claro de que los árbitros como profesionales desarrollan una labor de cara a desarrollar y ejecutar una serie de prestaciones que pueden ser vistas incluso como no solamente como medios, sino como resultados para las partes que esperan una actuación particular del árbitro. De otro lado, los árbitros también están sometidos a reglas de índole legal, que ya ni siquiera vienen impuestas por las partes, de manera tal que ellos durante el proceso están compelidos, están obligados
a ejecutar una serie diversa de prestaciones. Por ejemplo, ellos tienen un deber de informar, tienen un deber de actuar bajo un principio de imparcialidad, tienen la obligación de trato igual hacia las partes, tienen la obligación de prestar asistencia, tienen la obligación de laudar, tienen la obligación de guardar el secreto, la confidencialidad, y algunas de estas obligaciones se mantienen durante todo el curso del arbitraje. Es evidente que si ellos están sujetos a ese tipo de comportamientos derivados precisamente del acuerdo de arbitraje, obviamente tienen que responder en algún momento o en alguna medida por ellos. Yo solamente quería decir y agregar para, digamos, hacerle paso de pronto a Leiser para que sigamos en esta línea. ¿Cuándo podemos, digamos, nosotros tener claro de que se genera un escenario de responsabilidad que pudiera ser de alguna manera viable, ¿no? Porque es evidente que teniendo en cuenta esta cantidad de obligaciones a las que están sometidos los árbitros, se les podría demandar por casi todo, ¿no? Sin embargo, la ley peruana, por ejemplo, independientemente del artículo 32, ha fijado dos casos puntuales en los que también, digamos, utiliza el término de responsabilidad. Una de ellas es cuando viola el secreto de confidencialidad, y lo va a mencionar de manera puntual en el artículo 51, y la otra cuando se pronuncien supuestos de falta a la renuncia, cuando existen causales que lo obligan a ello. Sin embargo, yo creo que el caso más que digamos que debería gatillar de manera más abierta un supuestos de responsabilidad son aquellos en los cuales tanto la actuación o la omisión del árbitro, ¿no?, de manera concreta, genera que el laudo, por ejemplo, se anule, ¿no? Por ejemplo, cuando el árbitro lauda fuera del plazo, o cuando por la omisión de informar un hecho, de revelar determinado tipo de relación con las partes o con los otros árbitros, luego el laudo es anulado. Y es evidente que de esa manera el encargo no se cumple, se frustra, y entonces estaríamos más o menos pisando el presupuesto del artículo 32 de la ley de arbitraje peruana, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto existen muchísimos más supuestos, casos como los que menciono darían sin lugar a dudas un escenario de responsabilidad por el que muy probablemente los árbitros podrían esperar una demanda de daños, una demanda de responsabilidad, ¿no? Entonces, sin embargo, la ley no se ha preocupado, digamos, de establecer de manera puntual, y esto, como decía también Jorge, este criterio, digamos, de inmunidad que, digamos, ha venido gobernando las normas de arbitraje. De hecho, el reglamento municipal de 2010 tiene una fórmula prácticamente que señala que las partes, digamos, renuncian a la responsabilidad. Miren, dice, salvo en caso de falta intencional, dice el artículo 16 del reglamento 101/2010, en la máxima medida que permita la ley aplicable, las partes renuncian a cualquier reclamación contra los árbitros, la autoridad nominadora y cualquier persona designada por el tribunal arbitral por actos u omisiones relacionados con el arbitraje. Con lo cual, si bien es cierto, la tendencia podría ser regular o minimizar o relevar o exonerar de responsabilidad, podríamos tener que ver si efectivamente estas cláusulas que se plantean o se proponen serían válidas. Y para redondear la idea ya, porque estamos pasándonos el tiempo. Vamos. ¿Sí? ¿Hasta ahí no? Ah, Sí, bueno, sí. Ok. Entonces vamos con Leiser, por favor. Sí, en 2 minutos nada más, muchas gracias. Tengo una presentación, pero para el momento de mi intervención la reservo. La responsabilidad civil como institución tiene reconocida como su función más importante en la época actual la organización de la sociedad y la modelación de los comportamientos. Resultaría imprudente, irresponsable, fuera de lugar postular que en un ordenamiento donde los árbitros administran justicia, son llamados a decidir controversias, la responsabilidad no existe. Es cierto, como ha dicho Jorge Chacón, que estamos expuestos por estar al medio, a la influencia del derecho estadounidense. Esto va más allá, naturalmente, del arbitraje. Y del derecho estadounidense podría venir la cultura anglosajona de la inmunidad de los magistrados, que la cual es un derivado de la inmunidad del árbitro. Pero también, esto lo ha subrayado Daniel, somos herederos de la tradición romano-germano-canónica del derecho civil, que es la otra, la que compensa, la que genera el equilibrio en el mundo entre las tradiciones jurídicas. Y de la tradición del derecho civil aprendemos que quien con su comportamiento doloso culposo le causa un daño a otro, está obligado a resarcirlo. Esta es una herencia medieval
la evolución de siglos del derecho privado, y es algo a lo que nosotros, repito, no creo que podamos renunciar. ¿Existe un sistema de responsabilidad del árbitro? Sí, está oculto porque la ley ha omitido, ¿no?, con las excepciones de las disposiciones que Víctor ha mencionado, a establecer una regla general por ese escrúpulo que bien han descrito nuestros expositores internacionales. Pero eso no significa de ninguna manera que no exista un sistema de responsabilidad del árbitro, y nos esmeraremos en demostrar cuáles son sus características fundamentales a la hora de nuestra intervención. Gracias, Leiser. Y bueno, sí, estamos hablando entonces de si hay un terrorismo jurídico de los árbitros. He escuchado que dijo eso Jorge, en relación a crear de repente situaciones que generen que el laudo de repente no sea, o mejor dicho, que sea anulado, ¿no? Hemos hablado si es que va a haber la solidaridad, si se debe ver los honorarios. Me gustó mucho, y la idea de este panel es que definamos al final, como conclusión, cuándo se genera realmente un escenario de responsabilidad. Y la idea es tener efectivamente, al concluir ese panel, que nos vayamos con una idea clara, cuándo se genera responsabilidad, cuándo un escenario realmente genera esa responsabilidad. Y acá a Víctor se le ha invitado, ya estaba adelantando parte de su exposición al momento de comentar la exposición de Jorge. Lo hemos invitado para que nos hable un poco de cuál ha sido la evolución en materia de responsabilidad de los árbitros en nuestra legislación y la jurisprudencia, y en qué consisten las prestaciones a cargo de los árbitros, y ya meter también a la Secretaría a la Secretaría Arbitral en el marco de desarrollo de un arbitraje, de cara obviamente a lo que es la responsabilidad. Víctor. Bueno, para no abusar del tiempo que ya me gasté, la primera parte voy a ir muy rápido. Comparto lo que dice Leiser. Efectivamente la norma actual no consagra un sistema general, orgánico de responsabilidad, pero es evidente que la ley misma no lo ha podido, digamos, evitar, ¿no? Nosotros hemos tenido en los últimos años 3 leyes que son de las más importantes. La primera de ellas, la 25935, esta norma de noviembre del 92 que entró en vigencia el 93. Hemos tenido la famosa 26572, una norma del año 96 que también entró en vigencia casi el 97, y la actual, ¿no?, el decreto legislativo 1071 que entra en vigencia el año 2008. Si uno repasa de una manera rápida, se da cuenta que, por ejemplo, la primera norma, estoy hablando del año 92-93, aquí en su línea, ya mencionaba en su artículo 16, ¿no?, que decía: la aceptación de cargo de los árbitros por la institución organizadora otorga derecho a las partes para compelerles a que cumplan el encargo dentro del plazo establecido, bajo pena de responder por los daños y perjuicios que ocasionen por su demora o por incumplir las obligaciones respectivas. Entonces ya desde el artículo 16 de la norma del año 92 en el Perú ya se hablaba de una responsabilidad, pero sin embargo es una fórmula muy tímida, muy específica, y estaba un poco, digamos, circunscrita al cumplimiento del encargo dentro del plazo. Yo he, digamos, explorado un poco los antecedentes de norma y descubrí que en realidad el propósito era básicamente incentivar que los árbitros cumplan la emisión del laudo dentro del plazo, porque como ustedes saben, la emisión del laudo fuera del plazo pactado previsto por la ley o por la norma aplicable configura una causal de anulación, que precisamente termina por tirarse abajo todo lo que las partes y los árbitros hubieran podido construir, si cabe la expresión, ¿no? Entonces, esta norma, que casi no entró en vigencia, trataba de alguna manera de incentivar o desincentivar el hecho de que los árbitros tengan atención, pero básicamente circunscribiéndolo al tema del plazo. La norma del año 96, me refiero a la 26572, tenía una disposición que en su artículo 18 decía algo parecido. Decía: la aceptación del cargo por los árbitros o por la institución arbitral otorga derecho a las partes para compelerles que cumplan el encargo dentro del plazo establecido bajo pena, y seguía un poco con la misma fórmula. Sin embargo, la 26572 introdujo una modificación importante en algunas normas de carácter penal, ¿no? Esto es un tema que de pronto no lo voy a tocar ahorita porque sería gigantesco abordarlo, pero actualmente existen artículos que han homologado el estatus del árbitro al del juez, al del perito, ¿no? Y hay un par de tipos penales en los cuales los árbitros responden como jueces, ¿no? Digamos, esa fue la novedad de la ley 26572, y la vigente norma, me refiero a la 1071 para hacerlo rápido,
básicamente ha reconducido el tema a una fórmula, si podemos llamarla general, que está contenida en el artículo 32, que dice: la aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la institución arbitral a cumplir el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por dolo o culpa inexcusable. Entonces, de alguna manera me parece que este artículo, todavía insuficiente, ¿no? Todavía incapaz de poder atender todos los temas de responsabilidad que podrían derivarse de la actuación arbitral, ya elimina la circunscripción al tema del plazo, y entonces pareciera que este artículo, y así lo menciona un poco la exposición de motivos, pretende enmarcar o hacer un énfasis en que los árbitros sí tienen una responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran generar por incumplir el encargo. Y claro, nos parece de lo más evidente que el encargo al que están llamados los árbitros es precisamente conocer y resolver una controversia a través de la emisión del laudo, ¿no? Con lo cual, en este íter se producen una serie enorme de obligaciones y de prestaciones que los árbitros tienen que ejecutar durante el trámite del arbitraje. Entonces, la primera idea que afinco es que la norma que tenemos de pronto no es una norma orgánica, pero es una norma que ha cambiado un poco el tema. Lo segundo, ya lo había mencionado, es que tenemos dos artículos más que regulan de manera puntual dos supuestos especiales de responsabilidad: la violación al deber de confidencialidad, y la segunda, la omisión a renunciar en casos donde existe un impedimento evidente, ¿no? Y la norma habla de responsabilidad ahí. Sin embargo, estos tres, si podemos llamarlos tres escenarios de responsabilidad que la ley regula de manera positiva, no parecen suficientes si consideramos que en todos los casos trasunta el tema de la culpa y el dolo, ¿no? El dolo o la culpa inexcusable, que es una fórmula distinta a las normas anteriores, que sin embargo creo que no ha sido utilizado. Comentábamos minutos antes de esta participación que, teniendo en cuenta nuestra cultura legal, el ámbito en que se mueve la responsabilidad de los profesionales o de los jueces también en su caso, no parece que, y esto también creo que es la experiencia de los colegas, no parece que sea un tema que actualmente haya generado ni jurisprudencias, ni fallos, ni criterios, ¿no? Lo que no significa que no exista responsabilidad y que no existan obligaciones que se incumplen en cada arbitraje, pero sin embargo yo quería llamar la atención sobre el hecho de que, pese a que todavía no hay una experiencia jurisprudencial o una línea trazada sobre este particular, es evidente que hay actuaciones en las que los árbitros incurren en responsabilidad, y tengo la particular impresión de que no va a ser difícil probar por lo menos la culpa inexcusable. Me refiero, por ejemplo, al caso en el que el árbitro emite un laudo fuera del plazo para laudar, por ejemplo, en la que ya no podríamos de pronto excusarnos de la falta de conocimiento, etcétera, etcétera. Queda por saber si la institución arbitral, si fuese el caso, también tendría que responder de alguna manera por esa infracción, o el caso en el cual el árbitro omite una declaración vinculada a su participación o vínculo con las partes o con los demás árbitros, de manera tal que ella, o sea, esta omisión, permite que se interponga un recurso de anulación exitosamente, de forma tal que, anulado en ambos ejemplos el laudo, el árbitro difícilmente podría sustraerse de su responsabilidad. Yo creo que, y lo mencionaban también los colegas internacionales, en estos casos las partes muy probablemente no van a pensarlo dos veces en cuanto a demandar, porque cuando se anula un laudo, en estos casos específicos, no solamente las partes pierden el dinero que está comprometido en el pago de honorarios, ¿no? Que era un tema que también preocupaba, sino y sobre todo pierden muchísimo, o sea, pueden sufrir daños enormes, sin contar con la pérdida de tiempo y las chances que se han perdido en un arbitraje que ya no les va a servir para nada. En nuestro caso particular, se reabre, por ejemplo, la jurisdicción del Poder Judicial. O sea, que te anulen un laudo es un asunto bastante serio y que, económicamente hablando, puede tener un impacto devastador, ¿no? Entonces yo creo que en esos casos, y yo ya lo estoy viendo en algunos casos en particular, las partes evalúan seriamente en demandar no solamente a los árbitros, sino también a la institución arbitral cuando ha sido un arbitraje institucional. Las fórmulas que tienen países como España u otras obligan a que la institución arbitral, por ejemplo, también afronte de manera solidaria la responsabilidad y luego pueda repetir contra el árbitro. Una forma todavía de mantener la cierta inmunidad de los árbitros para, digamos, desincentivar que esto ocurra. Sin embargo, yo creo que esta inicial inmunidad que, digamos, ha influenciado muchas normas de la región, ha tenido como propósito impulsar y fortalecer el arbitraje en un contexto
en que este era un asunto sensible. Si los árbitros se ven que pueden ser amenazados o demandados constantemente, probablemente el ingreso a la práctica arbitral podría ser no tan accesible. Pero hoy en día, yo creo que, teniendo en cuenta el volumen de arbitrajes que, por ejemplo, en nuestro país se llevan a cabo, y la cantidad de errores o de laudos que se anulan por omisiones o acciones directas de los árbitros, va a ser que necesariamente se tenga que considerar escenario de responsabilidad. Ahora, ¿qué tipo de responsabilidad, qué características debería enfrentar esa responsabilidad? Probablemente son asuntos que espero que los otros panelistas también lo puedan abordar, pues son asuntos más complejos, pero también tienen que ver con la naturaleza del contrato de arbitraje, ¿no? Por ejemplo, solamente para que vean lo complejo que puede ser esto, algunos piensan de que los árbitros celebran un contrato de arbitraje con las partes desde el momento que aceptan todos los árbitros, por ejemplo en los casos de los tribunales colegiados. Otros piensan, en cambio, que basta la simple aceptación del árbitro para que se desencadenen las obligaciones. Yo me acerco más a esto último porque, por más que sea un tribunal arbitral, basta que yo acepte para que automáticamente empiecen a correr mis obligaciones. Por ejemplo, la obligación de revelar, la obligación de informar, la obligación de guardar confidencialidad sobre las actuaciones que me hubieran sido encomendadas. Y por esta razón también pienso que incluso en la responsabilidad de tribunales, cuando se les anula un laudo, sí creo que la responsabilidad debería ser considerada de manera individual. Sí creo eso. Yo justamente estoy viendo, por ejemplo, un caso, de algunos otros que veo, en que se anula un laudo por razones que precisamente el árbitro que vota de manera disidente, ¿no?, en discordia, no comparte. El árbitro 1 y 2 dicen, por ejemplo, nosotros consideramos que se debe laudar así. Estoy hablando de un caso, por ejemplo, de adicionales, ¿no? Nuestra ley, y vamos a según tocar ese tema, están proscritos hasta cierta medida. Pero el otro árbitro dice, no, para mí eso no se debe laudar así, sino que se debe laudar así. Y precisamente por esa acción, ese laudo termina siendo anulado. Mi pregunta es, en un juicio de responsabilidad, el árbitro que laudó en minoría, que tuvo la opinión disidente, que tuvo la opinión particular, como le llaman en la norma, ¿debería afrontar también esa responsabilidad? ¿O es que la responsabilidad, o es que cada árbitro en realidad baila con su pañuelo finalmente? Yo pienso, yo también soy árbitro, que los árbitros, independientemente de que estemos colegiados o no, tenemos una responsabilidad porque respondemos por nuestros actos como profesionales, ¿no? Y bueno, dejo eso sentado para no abusar y poder seguir avanzando. Gracias, muchas gracias. Entonces ya vamos viendo cómo va evolucionando la responsabilidad de los árbitros ya establecida en nuestro decreto legislativo 17.1. Quisiera ver si los panelistas, los copanelistas tendrían alguna acotación que hacer sobre ese tema. No sé, Daniel, ¿sí? Sí, varias cosas. Voy a ser puntual y luego miramos si se desarrolla o no. La primera es que yo creo que en relación con lo que Víctor estaba diciendo es importante distinguir lo que es el contrato con la institución arbitral del contrato con los árbitros, que son dos contratos diferentes. Y cada uno impone unas obligaciones distintas, por lo tanto, no se puede pretender que haya una responsabilidad solidaria derivada de dos contratos independientes, sino que habrá que ver si hay dos incumplimientos de obligaciones del centro de arbitraje, incumplimiento de obligaciones de los árbitros, que terminan siendo co-causas del mismo daño. De la misma manera en relación con los árbitros. Ahora, otro punto, lo que viene diciendo la doctrina internacional es que la responsabilidad de los árbitros es solamente por los incumplimientos de las obligaciones que tienen que ver con errores improcedendo, no con obligaciones que tienen que ver con errores injudicando. Los errores que tienen que ver con el contenido de la decisión no son fuente de responsabilidad, salvo desde luego que haya un evento de dolo, que ya además lo pondrá, si hay un dolo en un error injudicando en un escenario criminal, que es creo que un tema ajeno a este panel. Ahora, otro comentario breve. El tema de la responsabilidad necesariamente obliga a analizar uno de los elementos de esta figura, que es el daño, porque no hay responsabilidad sin daño.
Y el daño tiene como elementos no solamente la certeza del daño, sino la cuantificación. Y en ese orden de ideas y la relación de causalidad, en ese orden de ideas creo que no es tan, Víctor, no es tan automático que siempre que haya un error del árbitro, la consecuencia es lo que la parte perjudicada por el error terminó perdiendo en el laudo, o lo que ha ganado en el laudo y pierde, porque incluso en la hipótesis de un error injudicando, entonces la certeza del daño o un error improcedendo, digamos vencimiento del término, la certeza del daño presupone que se logre probar cuál iba a ser el sentido de la decisión, ¿cierto? Porque si no se sabe cuál iba a ser la decisión, es posible que quien está reclamando hubiese perdido, porque la decisión que produjeron los árbitros no necesariamente es la que va a servir de referente. De manera que supone entonces que el juez que está analizando la responsabilidad del árbitro va a decidir cuál habría sido el sentido de ese tribunal arbitral. Son temas varios interesantes que dejo abiertos también a comentarios, Silvia. Sí, claro. En todo caso, Jorge, ¿tienes algo sobre ese tema? Bien, yo no sé, en Perú, yo hice la pregunta, se la hice a Daniel, se la hice a Víctor, por lo menos en Costa Rica, que me contradigan los chicos que están acá, yo no conozco ningún caso en que se haya presentado responsabilidad, no sé en Perú si ha dado, en Costa Rica por lo menos no ha ocurrido. Estábamos reciente, César, tuve suerte y el honor de acompañarlo, estábamos en Chile, en un encuentro de latinoamericano de árbitros y ponían ejemplos que caray, uno hasta que se pone chiquito. Por ejemplo, vean qué complicado, yo creo que es muy casuístico, ¿sabes? No creo que se puedan establecer normas y creo que las líneas que ha tirado la IVA son las correctas, por eso el tema de las guidelines es tan importante, porque eso es muy casuístico. Les voy a poner dos casos muy concretos, vean qué complicado. En un arbitraje, estamos nosotros tres, resulta que yo soy un árbitro chueco, sencillamente estoy torpedeando el arbitraje, estamos claudando, y solamente por jorobar el arbitraje, entonces de un pronto a otro, faltando una semana para que se vence el término, renuncio. Y los dejo viendo exactamente, ya saben para dónde. Y es evidente que lo que estoy haciendo es haciendo el favor, y renuncio, no estoy fallando nada, me estoy retirando, jódanse. Vean qué fregado. Y es evidente que hay mala fe. Se los pongo peor todavía. Estábamos hablando del tema del deber de revelación. ¿Hasta dónde llega eso? Termina. Estamos los mismos tres. Resulta que dictamos un arbitraje. Resulta que el tipo que gana, aquí el colega ganó, fabuloso. Arbitraje. Y la otra parte se queda como viendo así, a mí con el cuento que lo ganaste. Y vos feliz, ganaste, tu cliente ganó. 6 meses después, el colega me contrata en la oficina para una asesoría, y yo como árbitro. Y vos decís, ¿qué pasa ahí? ¿Tendrías derecho a iniciar alguna acción por responsabilidad? Y tu cliente rebotando contra los suelos y diciendo, mira Jorge, pues que es evidente que ya ha pasado. Y se los digo porque ha pasado. Por eso les digo, es muy casuístico. Yo creo que ahí el tema de la mala fe es básica. Por ejemplo, hay cosas muy concretas. Para mí hay cosas muy puntuales. Y yo lo que hago es que me remito a esas. Casos de que se vaya un plazo, yo creo que los árbitros deben responder por eso. Caso de que un centro, teniendo en su autoridad, llamar la atención a los árbitros y decirles, miren, se les va a ir el plazo. Miren, porque si el centro me los impone a mí, yo tengo derecho a decirle al centro, ok, usted me los impuso, pero entonces ponga orden. Recuérdenles que se les va a ir el plazo. Ahora, si el centro actúa con responsabilidad y les marca el paso, yo creo que el centro no tiene responsabilidad, pero los árbitros van a tener que responder, porque yo conozco casos de gente que no es corrupta, sencillamente es vaga. Y perdón, señores, yo he visto, y yo me río, y me río por no llorar, pero he visto árbitros que se les ha ido por vagabundos. Ese tipo debiera responder, yo creo que debiera responder, y sobre todo el tema de la mala fe, porque la mala fe es una cosa muy casuística, eso no se puede tipificar. Esos dos ejemplos que les puse que son porque al final, ojo, cuidado, porque a lo mejor el colega resultó que yo era tan eficiente, soy tan bueno que el tipo me quería llevar a la oficina para trabajar con él y de veras está impresionado por lo ducho que soy yo. ¿Por qué me voy a quedar viendo así? Yo no soy ningún corrupto.
Podría ser, no podría ser. ¿Ves qué complicado? O el tema del tipo que renuncia, como les dije, el ejemplo que renuncio porque estoy torpedeando el proceso. Yo creo que si es demostrable la mala fe al tipo, y perdónenme en el término, hay que crucificarlo. Porque yo estoy convencido, y lo dije y lo he repetido, yo creo que el 99% de los árbitros son gente decente. Y yo en eso del arbitraje, perdónenme, señores, yo soy fanático. Yo creo en el arbitraje. Yo de veras creo, me parece que es el norte del derecho. No hay de otra, nos guste o no, no hay vuelta para atrás. Lo que pasa es que un mal árbitro le hace un daño terrible al arbitraje, a la institución. Un árbitro corrupto le hace le da una pésima imagen, deja un terrible sabor de boca. Y un cliente no te perdona perder, porque todos perdemos. Creo que uno tiene que hacerse la idea de que uno gana o pierde. Pero no hay nada peor que uno perder con mal sabor de boca. Que ni vos, ni tu cliente, ni nadie está muy claro de por qué perdió. Por eso yo les decía a ellos, yo no sé en el caso de ustedes, yo por lo menos los laudos los dicto para la parte que pierde, cuando me toca ser árbitro. Para tratar de convencer al tipo que lo escuché, que leí lo que me dijo, y tratar de decirle, no tenía razón, hermano. Porque a mí como abogado me frustra sobremanera, de veras, yo creo en el tema, se lo juro por Dios, no es que soy muy bueno, soy un tonto esforzado, pero le pongo alma, vida y corazón a las cosas que hago, y es terrible cuando vas a un arbitraje y se te quedan viendo y no te dan la razón, y vos decís, pero, ¿y lo que le dije? Pero dígame algo, o sea, y todo esto es terrible. Y yo creo que, caray, alguien tiene que responderme, porque yo tengo que responderle a mi cliente. Ok, gracias, Jorge. Para avanzar, Leiser, ¿de repente alguna acotación en relación a la que había hablado Víctor? Muy breve para contextualizar y tal vez poner en autos a Jorge y a Daniel sobre lo que es la realidad peruana. Sí, la justicia privada surgió románticamente como una vía para lograr, a través de la voluntad de las partes del convenio arbitral, aquello que la Administración de Justicia por décadas ha ignorado. Historia oscura de corrupción de la Administración de Justicia Ordinaria, que hizo ver hacia comienzos de los años 90 en el arbitraje la vía para lograr, a través de esta forma de justicia tan antigua, no tan vinculada con la mitología, aquello que las partes en controversia tanto ansían, ¿no? Una solución justa. Y comenzó con todos los auspicios el arbitraje, efectivamente, pero la realidad de hoy es que existen en múltiples localidades, inclusive ciudades y provincias importantes, personas que prefieren ir a la Administración de Justicia y no utilizar la justicia privada, es la verdad. No es exclusivamente por los árbitros que le hacen daño al arbitraje, como ha postulado muy bien Jorge Chacón, es también por el desengaño de utilizar el patrimonio, o sea, remunerar, retribuir a los árbitros y a los centros de arbitraje y no obtener una solución justa. Es un desengaño. También es el resultado de que los arbitrajes están durando un poquito. Se decía, ¿no?, que el arbitraje es la solución célere, el arbitraje es el remedio para los males del Poder Judicial que se demora 5 años. En el Perú ha habido arbitrajes que han durado 10. Nosotros nos ha tocado participar en uno que ha durado 6, en el que entramos justamente para solucionar el problema de los 6 años. Entonces, no es tan cierto que esa celeridad se haya conseguido tampoco, y eso es algo que debería llamar a la reflexión antes de hablar exclusivas maravillas de la justicia privada. No lo digo como abogado patrocinante también le ponemos alma, corazón y vida, como ha dicho también Jorge, a los procesos en los que nos toca confrontar a abogados que de la misma manera, ¿no?, elaboran contestaciones de demanda, reconvenciones, aportan medios de prueba que son un desafío para quien los confronta y tiene que investigar, adentrarse en una causa y defenderla de la mejor manera. Pero ¿qué cosa pasa cuando uno se defrauda y el laudo no presta atención absolutamente a nada? No se mencionan los medios probatorios, ya se da por sentado de que se leyeron, se estudiaron. ¿Y qué cosa pasa? Vamos después a mencionar una casuística, ¿no? Cuando el árbitro aplica, por ejemplo, una norma derogada. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el árbitro, es verdad, ¿no?, cuando el árbitro hace manifiesta exhibición de su desconocimiento del derecho, como un famoso laudo en el que se dice que todos nosotros debemos aceptar que las personas jurídicas no pueden sufrir daños morales? Una conquista de la responsabilidad civil en general negada en un laudo arbitral, de la que llegamos a conocimiento solamente porque en un grado, en una universidad, ese expediente se sustentó. Entonces,
Creo que los aspectos a los que se han referido para terminar los expositores internacionales y Víctor, cómo se cuantifica el resarcimiento, es una etapa posterior de análisis, ¿no?, a la definición de las reglas que deben guiar, a los criterios que deben guiar este subsistema de responsabilidad, que como vamos a ver en un momento es un paralelo, debería hacer eco del sistema de responsabilidad de los magistrados. No tenemos experiencia, también contextualizando la situación para nuestros amigos extranjeros, no tenemos experiencia de casos de responsabilidad de los magistrados, pero tenemos una norma en el Código Procesal Civil que es un saludo a la bandera que dice que los jueces son responsables si incurren en dolo o culpa grave. Habrá quien se antojará, ¿no?, o tendrá la iniciativa de pensar que esa norma se aplicaría por extensión al árbitro que ejerce también jurisdicción ante el silencio de la ley de arbitraje. Y no sería ningún problema incluso que esa norma se reprodujera en la ley de arbitraje, porque no tendríamos la seguridad que teniendo la norma nos pase lo mismo que ocurre en cuanto a la responsabilidad de los jueces, que en el Perú, a pesar de estar reglamentada, no existe en la práctica. Gracias. Solamente para también informarles al panel que nosotros hemos visto ya un caso que se ha presentado ante el Poder Judicial de responsabilidad civil contra unos árbitros, contra un tribunal. Y bueno, todavía se está por ver, están pidiendo una indemnización porque el recurso de anulación declaró fundado el laudo, fundado el recurso de anulación, con lo cual obviamente los árbitros tendrán que ver y responder, ¿no? Tendrán que llevar el proceso. Y también algo parecido de que renuncias cuando están a punto de laudar, también nos ha tocado vivir una experiencia similar, solamente con un adicional, que encima el árbitro presentó un escrito diciendo de que los árbitros se habían puesto de acuerdo y que estaban resolviendo, etcétera, ¿no? O sea, nos ha pasado muchas cosas también con la experiencia en el centro de arbitraje que hemos tenido que sobrellevar. Para avanzar y evitar que la hora nos gane, vamos a dar la palabra a Daniel, si podemos un poco a resumir la presentación. Yo sé que es en 10 minutos, pero podemos hacerlo más concreto de repente. Daniel. Silvia, me pusiste un reto muy difícil. Bueno, podemos resumir Porque, como diciéndome, a ver, ¿cuáles son los deberes esenciales de un árbitro para con las partes? O sea, ya hemos adelantado esto. No, yo creo que yo tal vez haría énfasis en eso, que a nivel, lo que se ve en otras jurisdicciones es que tal vez esas dos situaciones que se han mencionado acá, la del vencimiento del término para laudar o la renuncia injustificada, han sido sistemáticamente reconocidas como circunstancias que son fuente de responsabilidad del árbitro. Otras distintas de esos no se ha llegado allá, no existen, salvo de algunas jurisdicciones, lo digo con respeto, irrelevantes, decisiones judiciales condenando a los árbitros por responsabilidad. O sea, si se miran las jurisdicciones referentes de Italia, Francia, España, Reino Unido, hasta donde tengo yo conocimiento, no sé si Víctor conoce algunas, no existen antecedentes. Si se va uno a jurisdicciones como Egipto, Yugoslavia, hay una que otra decisión condenando árbitros. En Colombia no hay el reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Tiene una cláusula que expresamente dice que la Cámara no es responsable por los errores de los árbitros, de manera que ese es tal vez como el panorama, pero a nivel de doctrina, como decía en este resumen, sí sistemáticamente se dice que errores improcedendo, como renunciar sin justa causa o dejar vencer el término por un descuido inexcusable o un dolo, son naturalmente fuente de responsabilidad. Ok. No sé si quieren acotar algo. Yo quería sumar a lo que acaba de decir Daniel, para hacerlo rápido nomás. Conozco varios casos de responsabilidad que ya son materia de procesos que obviamente no puedo revelar, pero que en su momento generarán probablemente decisiones jurisdiccionales. Claro, decir que va a generar jurisprudencia, eso es un exceso, pero van a haber de pronto algunos pronunciamientos. Yo tengo una duda sobre dos cositas. La primera de ellas es,
si bien es cierto, es una tendencia marcada de que no tenemos todavía, digamos, antecedentes claros, es más claro que existen casos evidentes de responsabilidad. Aparte del apartamiento, digamos, inmotivado del árbitro, que comentaba Jorge, hay uno que yo conozco que está en trámite y que es un caso muy particular. En un tribunal, uno de los árbitros de parte fue recusado. Y con ocasión de la recusación, el árbitro renuncia al arbitraje. Y entonces, como es lógico, corresponde que se recomponga el tribunal, ¿no?, a través del mismo mecanismo que este tercer árbitro fue designado. Mientras ello está ocurriendo, el plazo para laudar está por vencer. Y entonces los otros dos árbitros se encuentran obviamente ante una situación particular, porque tienen un plazo para laudar y sin embargo no tienen el tribunal completo, ni parece posible que ellos puedan ampliar la regla del plazo. Porque generalmente una de las partes puede estar interesada en obstaculizar la emisión del laudo cuando de alguna manera vaticina que no le va a ser favorable. Ese tribunal arbitral lauda y lauda en mayoría. Y obviamente lauda justamente dándole la razón a la parte que obviamente no tenía árbitro en el tribunal, coincidentemente, ¿no? Ese laudo va en anulación. La parte que interpone el recurso de anulación señala lo siguiente: que se ha laudado sin las mayorías requeridas por ley, que no es una causal estándar. ¿Por qué? Porque esta parte prueba y alega de que finalmente, si bien es cierto, 2 pueden hacer mayoría de 3, solamente lo pueden hacer cuando están todos los árbitros. O sea, no habían 3 árbitros, habían 2, y 2 no pueden hacer mayoría de 2. Entonces, interponen esta causal de anulación y finalmente el tribunal, la corte, anula el laudo. Anula el laudo. Entonces, anula el laudo y entonces contra estos árbitros se genera un proceso de responsabilidad. Ese es un tema concreto que lo dejo para que lo piensen. Y el otro tema concreto es que en un arbitraje, una de las partes recusa a un árbitro y la institución arbitral que resuelve la recusación desestima la recusación. La parte insiste en que hay un impedimento, pero la corte desestima la recusación y ese tribunal, digamos, así consolidado, emite un laudo precisamente perjudicando a la parte que había formulado recusación. Finalmente, esta parte, a través de la acción de amparo, consiste en que el Tribunal Constitucional declare fundada la acción de garantía y declaran nulo el laudo. Y entonces se está iniciando muy probablemente una acción de responsabilidad contra los árbitros que no quisieron renunciar y contra la institución arbitral. Y el tercero es de un arbitraje en el cual uno de los árbitros es literalmente empleado de una de las partes, pero no lo revela al momento de aceptar el encargo, ni menos al momento de instalarse. Ese tribunal así compuesto lauda fallando a favor de una de las partes. La parte perjudicada descubre luego del laudado de que efectivamente tenía este vínculo y lo denuncia a través de un recurso de anulación. Y la Corte termina dándole la razón y anula el laudo. Entonces, ha emprendido un proceso de responsabilidad contra este árbitro porque justamente su omisión, flagrante, evidente, dolosa, hace que obviamente se genere una causal de anulación inexcusable, ¿no? Entonces, estos procesos están en marcha, en este momento que estamos conversando, está en marcha. Y yo creo, si bien es cierto, como decía Jorge, habría que ver caso por caso. En eso estamos totalmente de acuerdo. No existe una regla, una cosa uniforme, pero yo sí creo que estos casos que yo he mencionado le deben parecer muy familiares, porque se van a reproducir, ¿no? A ver, una intervención pequeña, Jorge, para poder darle la palabra a Leiser. Una pregunta porque me quedé con la duda y le estaba comentando a Daniel. Yo en un tratado de arbitraje que tiene Francisco González de Cosío habla del tribunal trunco, por lo menos en mi país yo no lo he visto. En Perú, Víctor, ¿sería factible que se laudara con un tribunal trunco? No está regulado. No está regulado y habría que ver el caso en concreto. En este caso, la Corte... por eso, en el caso que expusiste, ¿qué pasó? Sí, que no me quedó claro. No había una norma concreta que aplicar porque solamente hay reglas para la composición ante recusación o abstención o renuncia, pero la Corte Superior, aplicando analógicamente las reglas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sostuvo que al haber renunciado un árbitro, no había un tribunal y por lo tanto no habido tribunal, no se podía aplicar la regla de la mayoría, entonces no se podía, pero claro, porque no teníamos esa regla. Ok, gracias. Ahora pasamos con Leiser. Leiser, ¿cuáles serían los criterios de imputación de responsabilidad para las instituciones arbitrales, para los árbitros, los secretarios arbitrales? Y saber también si existe algún supuesto de responsabilidad solidaria. Y como una última pregunta, ¿en qué medida las reglas del artículo 1762 del Código Civil alcanzan a la actividad arbitral? Muchas gracias. Ahora puedo decirlo,
cuando se realizó el primer Congreso Internacional de Arbitraje, y yo ya empezaba mi trabajo como abogado en arbitraje y después también me incorporé a un centro donde he practicado también el alto honor de desenvolverme como miembro de tribunales arbitrales. El organizador del evento, que está aquí presente, el profesor Guzmán Barrón, invitó a los participantes a elegir un tema. Y yo escogí el tema de la responsabilidad civil de los árbitros, que era un tema que me había interesado mucho en Italia en general, porque además dicto el curso de responsabilidad civil y todas las semanas estoy respondiendo causas de responsabilidad civil y demandando por responsabilidad civil también en el estudio, como abogado. Y cuando propuse el tema, a pesar de la simpatía que generó, colegas, abogados, amigos, académicos, me sugirieron descartarlo y me dijeron que no se tratara, que era algo sobre lo que no se debía conversar en público, ¿no? Dándole la razón en esto a Jorge. Entonces me dijeron que tú estás comenzando como árbitro y quieres hacerte enemigo de todos. Pero ahora me da mucho gusto y de verdad estoy complacido que sea el centro de arbitraje de mi alma mater, el centro que por primera vez alza la voz para tratar en público y además con expositores de primera este tema, así sea por breves minutos. Porque ahora se ha vuelto urgente, ahora se ha vuelto necesario. Ahora de esto estamos obligados a hablar. Y nos estamos quedando, como observó Daniel, sin conversar de la responsabilidad penal, porque de esto hace tiempo que se está haciendo recurso para intimidar a los árbitros, a los consejos y cortes de arbitraje de los centros de arbitraje se les denuncia penalmente. Y eso acarrea de prosperar una denuncia penal también una reparación civil que no es otra cosa que un resarcimiento. Y va más allá de las obligaciones administrativas. Se habla en una famosa denuncia de abocamiento indebido, en otra de asociación ilícita para delinquir, han dicho, de un consejo de arbitraje de un centro. Imagínense ustedes. Esas son las cosas que están pasando y esas son las cosas de las que tenemos que tomar en cuenta. Después me llamó la atención, respondiendo al cuestionario de Silvia, y para no apartarme y ni abusar del tiempo, que estudiando sobre la responsabilidad civil cada vez hay más artículos que se publican en la web. Y existe ya un interés generalizado en esta materia y un país del que somos tributarios, a veces por pereza, por el uso de la lengua castellana, que es España, ha tenido que modificar su ley de arbitraje para incorporar la obligación de los árbitros y las instituciones arbitrales para la contratación de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente en la cuantía que reglamentariamente se establezca. Se exceptúan de la contratación de este seguro garantía equivalente a las entidades públicas y a los sistemas arbitrales integrados o dependientes de las administraciones públicas. Esta es la actualidad. Esta modificación es del año 2011. La ley de arbitraje que muchos siguen a la hora de laudar porque el castellano facilita la importación de conceptos del mundo arbitral español, ha incorporado la obligación de contar con un seguro. ¿Y por qué? Porque España es pionera en el campo de la responsabilidad del juez. Es el primer país europeo que tuvo un sistema de responsabilidad del juez en el siglo XIX. Hay pocas cosas que se le reconocen a España en el campo del derecho civil a nivel europeo, lo digo siendo uno que ha estudiado por 5 años y medio en un país europeo. Haber laudado, haber visto anulado su laudo, y todo esto a causa de no haber declarado un conflicto de interés. Imagínense ustedes, esas lecciones nos está dando España. Entonces, ¿hay que preocuparse por esto? Sí. ¿Cuál es la reflexión que hacen los españoles cuando introducen este seguro obligatorio? Señores, cuando el juez comete un acto doloso o culposo, la responsabilidad no la asume el juez, la asume el Estado. Los italianos han copiado ese sistema y dicen que la responsabilidad es solidaria. El Estado paga, pero después el Estado le cobra de su sueldo al magistrado hasta el último centavo del acto de responsabilidad civil, del resarcimiento establecido. ¿Y qué cosa pasa con el árbitro? Por el árbitro no responde el Estado. El árbitro es nominado por un acuerdo entre las partes o por la designación que hace un centro de arbitraje. Ahí el Estado no se mete. ¿Qué cosa hace el que sea afectado por una decisión arbitral cuestionable o un error improcedendo, como sea aquí unánimemente señalado? ¿Qué cosa hace? ¿Es obligatorio contar con un seguro? Por supuesto que es obligatorio contar con un seguro. A raíz de estas denuncias penales a las que he hecho referencia, ya hay
seriamente la posición en el Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima de que es necesario que por lo menos los miembros del Consejo tengan, para la tranquilidad de sus actuaciones, contar con un seguro de responsabilidad o contar con un estudio contratado que defienda a los miembros del Consejo. Es cierto. Y se está pensando en hacerlo extensivo a los árbitros, porque esta es una manera claramente de interferir en la justicia arbitral. ¿Cuáles son los criterios de imputación entonces? Siguiendo la línea de paralelo con la responsabilidad civil del magistrado, tendrían que ser el dolo y la culpa. Es un sistema de responsabilidad contractual. En esto compartimos la posición de Daniel. Aquí, por influencia de la doctrina italiana, de Giovanni Cattaneo, hace tiempo que se dice que las obligaciones de fuente legal que son incumplidas generan para el incumplidor, para el infractor, una responsabilidad de tipo contractual. Ese es el moderno sistema indiscutido en campo de la responsabilidad médica, por ejemplo, cuando se quebrantan, se infringen las obligaciones derivadas de la Ley General de Salud. Lo mismo ocurre o ocurriría en un supuesto de responsabilidad de los árbitros. Dolo o culpa. Esto ha generado un problema en España con esta ley del seguro, porque los seguros no cubren los daños derivados de dolo. O sea, cuando el árbitro intencionalmente, como acá se ve, embarga, ejecuta hipotecas, establece medidas cautelares de dudosa legitimidad, lo hace conscientemente, no es por culpa. Cuando unos árbitros, en un famoso caso, dicen, les están pidiendo que declaren la inexistencia de un contrato. Y a pesar de que les piden que declaren la inexistencia de un contrato y las partes se esmeran en decirle que como cuestión previa tiene que determinarse que no existe contrato porque no hay contrato, nadie lo ha aportado, no existe, los árbitros le conceden una medida cautelar a la parte interesada en hacer valer el contrato inexistente. Y como es un contrato de algunos millones de dólares, le dicen caución juratoria, le dicen. Ni siquiera tengo que dar contracautel. Entonces, con este comportamiento ya cuasi delictivo, ¿cómo que es que se puede uno negar a reconocer que exista actos de los árbitros que son fuente de responsabilidad, por favor? La culpa grave. ¿Qué cosa puede ser culpa grave? Acá yo no sé de verdad si es que estaríamos limitándonos a los errores improcedendo, porque de culpa grave, miren, España, insisto, un país que influye entre nosotros. Acá hay una sentencia del año 2009, tiene 40 páginas, tal vez podríamos difundirla a través de la página web del centro. Tiene una sentencia donde se ponen a razonar los miembros del Tribunal Supremo, la Corte Suprema Española, la Sala Primera de lo Civil, sobre la responsabilidad en el campo del arbitraje de equidad. Y llegan a establecer los magistrados, a pesar de que no lo aplican en este caso, que un árbitro en equidad también puede ser responsable si manifiestamente quebranta la regla de la justicia, la regla de la equiparidad, la regla de la proporcionalidad. Esto también hay. En España, donde está señalado, creo que se ha mencionado aquí, que los árbitros responden por dolo, por mala fe y por comportamiento clamorosamente fraudulento, me parece que es lo que dice la ley española. Responsabilidad solidaria entre las personas jurídicas, que es el centro de arbitraje, y sus secretarios, sí. Porque la secretaría arbitral es secretaría arbitral que está confiada al centro, sí. Responsabilidad solidaria, por supuesto. Y entre los árbitros, como preguntaba Daniel, que emiten el laudo, también. El Código Civil dice que cuando varios son los autores del daño, la responsabilidad es solidaria. ¿Se salvará el que votó en discordia? También eso es algo que habría que analizar. A mí me parece que si el voto en discordia, sin necesidad de juzgarlo como adecuado, como correcto, desde la perspectiva jurídica, porque eso atentaría contra la propia práctica arbitral, tendría que ser, según las circunstancias, analizado para ver si excluye una responsabilidad solidaria en el nivel del tribunal. Y finalmente, con cargo después a desarrollar lo que se nos pregunte desde el público o lo que conversemos aquí en el panel, la norma del artículo 1762 es una que dice lo siguiente, para quienes no la tengan presente. Dice que en los casos de técnicos o de especial dificultad, la responsabilidad del locador de servicios, o sea, de la persona que está sujeta a un contrato de prestación de servicios, estará condicionada a la presencia de dolo o culpa grave. Esta norma sería aplicable en el caso de los árbitros. Tendríamos allí entonces que volver al tema de si existe un contrato de servicios con el árbitro. Lo que va a decir la parte perjudicada es, mostrando el recibo de honorarios, que sí existe una locación de servicios, pues.
¿Qué cosa es el arbitraje? Si el magistrado que tenga que decidir ese caso de responsabilidad civil va a ver el recibo de honorarios. Y el recibo de honorarios le va a decir que ese es como lo va a interpretar el magistrado, es como un indicio de que existe un contrato de locación de servicios, al margen de cuál sea la naturaleza y las horas que nos pasemos discutiendo si el convenio arbitral es un acto en sentido estricto, un negocio jurídico, un contrato, una creación alienígena. No, hay 1000 teorías sobre el convenio arbitral, no vamos a decidir qué cosa es en esta sede. Entonces, sería una norma, creo, de aplicación ante la Administración de Justicia en un supuesto de responsabilidad, creo que sería inevitable porque a esa norma se van a referir los magistrados. ¿Y qué cosa considerarán de especial dificultad? El caso famoso que ha durado 10 años, ¿ya?, es un caso de sucesiones, que si ustedes lo aprecian era un caso más bien sencillo, ¿ya?, pero duró 10 años. Yo podría esperarme de un caso que demore, que se dilate, pues un caso de esto de contratación pública con adicionales, con reconvenciones, ¿no? Y que bueno, se podría por ahí como justificar, ¿no? Pero qué riesgoso, de verdad, depositar en la Administración de Justicia Ordinaria la definición de cuáles son los casos jurídicos de especial dificultad, ¿no? ¿Cuál es un caso jurídico de especial dificultad? Repito, un caso de sucesiones aparentemente sencillo dura 10 años. Un caso de contratación pública, hay algunos que tienen mucha experiencia en arbitraje que los resuelven en serie, ¿no? Utilizando el mismo laudo, los mismos argumentos, las mismas páginas, o si no las citas de otros laudos. En fin, creo que si me pongo a señalar los supuestos y las hipótesis de responsabilidad civil, aquí tampoco vamos a terminar. Se da la palabra a los panelistas. Sí, a ver si alguno de los copanelistas quiere opinar algo o pasamos directamente de repente a alguna pregunta del público para que puedan de repente formularlas. ¿Sí? ¿No? Sí. A ver, el público, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta sobre ese tema? Anímense. O callen para siempre. No va a haber ningún problema. Bueno, creo que ya la hora está avanzada. Cualquier consulta, por favor, muchísimas gracias por su presencia. Mañana agradeceremos que estén temprano a las 5:30, porque hay 3 bloques. Muchas gracias, buenas noches.